¿qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Me preguntaron un poco por la dinámica, cómo íbamos a realizar la exposición. Como es un tema muy complejo y muy amplio, el tema del proceso de inconstitucionalidad, comprenderá que hacerlo en hora y media, 2 horas es prácticamente imposible. Lo que he hecho esencialmente es recopilar algunos tópicos de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y me interesaría mucho, para hacer un poco más dinámica la sesión, que a raíz de lo que vengo exponiendo, o si tienen dudas aparte, levanten la mano y hagan la consulta, porque de verdad el tiempo me va a quedar cortísimo por los temas que voy a abordar. Y si ustedes tienen alguna duda o inquietud, por favor, en plena exposición les recomendaría que levanten la mano y me hagan la pregunta que estimen a bien realizar, para evitar complicaciones, ¿no? Igual si desean, al final podemos hacer una sesión de preguntas y podemos conversar los temas, ningún inconveniente, pero creo que si tienen la duda en el transcurso de la ponencia, sería mejor realizarla en ese momento, ¿no? Para evitar cualquier clase de problemas. Como les había comentado, la siguiente por favor. Como les había comentado, el tema es sumamente amplio, así que abordaré algunos temas que en la jurisprudencia del tribunal se han evidenciado como problemáticos, ¿no? En primer lugar, todos sabemos que el artículo 200 de la Constitución, el 203 y el artículo 99 del Código Procesal Constitucional regulan lo que es el proceso de inconstitucionalidad. Básicamente, quiénes están legitimados para interponer la demanda y qué requisitos se presentan. Por ejemplo, se sabe bien que tiene legitimidad el presidente de la República, tiene la Defensoría del Pueblo, el fiscal de la Nación, 25% del número legal de congresistas, etcétera, etcétera, ¿no? Por los requisitos que el Código Procesal Constitucional añade. Sin embargo, hay algunas cuestiones que el tribunal ha comenzado a evidenciar. ¿Qué clase de disposiciones pueden ser impugnadas en un proceso de inconstitucionalidad? El artículo 200 es clarísimo, ¿no? Normas por rango de ley. En ese grupo están las leyes, decretos legislativos, decretos de urgencia, tratados, ordenanzas regionales, ordenanzas municipales. Pero el tribunal, en una sentencia relativamente reciente, tuvo la oportunidad de pronunciarse si es que acaso las resoluciones legislativas del Congreso eran o no impugnables a través del proceso de inconstitucionalidad. En la jurisprudencia del tribunal, las resoluciones legislativas han sido tratadas como normas por rango de ley, con lo cual, al menos desde el punto de vista formal, encajaban en el supuesto de poder ser impugnadas a través del proceso de inconstitucionalidad. ¿Qué había pasado en la jurisprudencia? Se había aprobado esta Convención sobre Imprescriptibilidad de los Crímenes de Lesa Humanidad y Crímenes de Guerra, allá por el año 2003. Y como ustedes muy bien saben, estos tratados internacionales son aprobados por el Congreso vía resolución legislativa. ¿Qué habían hecho los impugnantes? Imaginemos que el tratado había entrado en vigor en el año 2003. La demanda había sido interpuesta, imaginemos, en el año 2008. Según el Código Procesal Constitucional, para presentar la demanda de inconstitucionalidad, tiene 5 años desde que la norma entró en vigor. Como era una resolución legislativa que había entrado supuestamente en vigor, se habían contabilizado los 5 años y el demandante alegaba que estaba dentro del plazo. Pero ¿qué advirtió el tribunal? Que si bien en esa demanda se estaba impugnando la resolución legislativa que aprobaba el tratado internacional, lo que en la práctica quería el demandante era impugnar el tratado. ¿Por qué impugnar el tratado? ¿Qué alegaba la parte demandante acá? Decía que la Convención de Imprescriptibilidad reformaba la Constitución. Y ustedes también muy bien saben que la Constitución dice que si el tratado internacional modifica alguna cláusula que esté en la Constitución, el procedimiento de aprobación, ¿cuál es? El procedimiento de reforma de la Constitución que está en el artículo 204. Con lo cual ahí se evidenciaba un primer problema. ¿Qué decía el demandante? Este tratado internacional está reconociendo la imprescriptibilidad de crímenes. Según la Constitución peruana y según la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la prescripción es un derecho del imputado. Toda persona tiene derecho a que su caso prescriba por el paso del tiempo. Si firmamos este tratado internacional, estamos reformando la Constitución. Consecuentemente, el tratado internacional tenía que haber sido aprobado con los votos que requiere la reforma constitucional. Esencialmente, 2/3 en 2 legislaturas sucesivas, o la mitad más 1 y luego por referéndum. Pero el tribunal advirtió de que en el fondo lo que estaba haciendo el demandante era impugnar el tratado. Así que dijo, ¿qué estamos contabilizando acá? El plazo para impugnar leyes de carácter general es de 6 años, o el plazo para impugnar tratados que según el Código Procesal Constitucional es de 6 meses.
Porque acá el código establece diferencias, ¿no? Dice, para impugnar normas por rango de ley tenemos 6 años y para impugnar tratados internacionales tenemos 6 meses. ¿Por qué el código hace esa diferencia? Porque los tratados internacionales, por la buena fe, por la seguridad jurídica, generan una especie de expectativa por parte del otro Estado, ¿no? Por parte de las demás partes en un tratado internacional. Por eso se da menos plazo. El demandante sabía que estaba completamente fuera de los 6 meses, así que lo que hace no es impugnar el tratado, porque si hubiera impugnado el tratado hubiera tenido solamente 6 meses, sino que impugna la resolución legislativa que aprueba el tratado internacional. ¿Por qué? Porque ahí el plazo no serían 6 meses, sino 6 años. El tribunal advierte la tendencia del demandante y le dice, oye, acá tú estás impugnando por una vía que no es la correspondiente. Tú deberías impugnar el tratado internacional, no la resolución legislativa que apruebe el tratado. Y el tribunal declara improcedente la demanda de inconstitucionalidad, pero por un tema de plazo, porque la demanda había sido interpuesta como 5 años después, pese a que según el código, para tratados internacionales es solamente 6 meses. ¿Cuál es la conclusión de esto? Que en la jurisprudencia del tribunal, las resoluciones legislativas también pueden ser impugnadas vía proceso de inconstitucionalidad. Pero el tribunal ha precisado que no cualquier resolución legislativa puede ser cuestionada. Ustedes saben muy bien que las resoluciones legislativas, por ejemplo, sirven para conceder un derecho de pensión, para autoridades o personas emblemáticas, sirve para nombrar autoridades del Estado, magistrados del tribunal, miembros de la Contraloría y para demás asuntos, ¿no? Lo que dice el tribunal acá es, las resoluciones legislativas pueden ser impugnadas en un proceso de inconstitucionalidad si tienen fuerza de ley. Básicamente lo que hacen las resoluciones legislativas con los tratados internacionales. El tratado y la resolución legislativa son una unidad indisoluble. No podemos hablar de un tratado sin una resolución legislativa que lo apruebe. Por eso el tribunal dice, esa clase de resoluciones sí pueden ser impugnadas. Pero en este caso, lo que estaba buscando el demandante era impugnar en sí el tratado internacional. Y para eso solamente tiene 6 meses, según el Código Procesal Constitucional. Segundo, ¿qué sucede, según el Código, si es que la demanda de inconstitucionalidad no cumple con los requisitos mencionados, ¿no? Del artículo 100 para adelante del Código Procesal Constitucional se establecen los requisitos de la demanda. Bueno, identificar la norma impugnada, ser un órgano representativo según la Constitución, establecer quién es la entidad demandada, qué clase de proceso se trata, etc. En esta clase de supuestos, ¿qué dice el Código? ¿Qué pasa si, por ejemplo, yo no anexo la copia del acuerdo del Consejo de Ministros, por lo cual es un presidente presenta una demanda de inconstitucionalidad? El tribunal ahí declara inadmisible la demanda. Hay requisitos de forma en los procesos de inconstitucionalidad para verificar la legitimidad del demandante. El presidente por sí solo no puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Recuerde, requiere un acuerdo del Consejo de Ministros. Los congresistas se requiere que presenten la demanda en un número que sea superior al 25% del número legal. ¿Qué exige ahí el Código? Oye, que la oficialía mayor certifique que son las firmas de los congresistas. 5.000 ciudadanos pueden presentar una demanda. El Jurado Nacional de Elecciones tiene que certificar las firmas de las personas porque puede pasar que hasta los muertos firmen. Nunca se ha visto de todo, ¿no? En esa clase de supuestos, ¿qué pasa si el demandante no anexa esa documentación, ¿no? Que es vital para entender su calidad de demandante? El tribunal declara inadmisible la demanda y otorga un plazo de 5 días para que se subsanen las faltas. Claro, son cuestiones de forma o procedimiento, ¿no? Solamente hay que anexar el documento, el acuerdo del Consejo de Ministros, la certificación del Jurado Nacional de Elecciones, el acuerdo de oficialía mayor, y con esa documentación se subsana y se admite a trámite la demanda. Eso es fundamental, ¿no? Mientras no subsana el demandante las omisiones en las que ha incurrido, propiamente todavía no hay proceso, porque el proceso se da en sí cuando el Tribunal Constitucional admite a trámite la demanda. Cuando admite a trámite la demanda, notifica a la entidad demandada, que por lo general suele ser el Congreso de la República, cuando se trata de leyes, o si se trata de decretos legislativos, también el Poder Ejecutivo. Y esto es fundamental para establecer la relación procesal. El Congreso, o en todo caso los 5.000 ciudadanos o la Defensoría, tienen que anexar toda la documentación que exige el Código.
Si no la anexan, si es incompleta, el tribunal declara inadmisible la demanda, ahí todavía no notifica al demandado y le da 5 días para que pueda subsanar. Subsana las omisiones y una vez subsanadas, el tribunal admite a trámite la demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué hace cuando admite a trámite la demanda? La notifica a la parte demandada. Le da 30 días para responder. La parte demandada contesta en esos 30 días y el tribunal fija fecha para la vista de la causa, fecha para la audiencia pública. También se establece un plazo, como les había comentado, 6 años para impugnar normas con rango de ley generales, como las leyes, decreto legislativo, decreto de urgencia, y en el caso de los tratados internacionales solamente 6 meses. Fuera de los 6 meses, están fuera del plazo para presentar la demanda. La pregunta del millón es, ¿qué pasa si yo presento la demanda de inconstitucionalidad fuera de los 6 años? Y supongamos que es una ley manifiestamente inconstitucional, pero presenté la demanda fuera de los 6 años. ¿Qué va a pasar con esa ley? ¿Seguirá vigente? ¿O qué se podría hacer? Ya no puede ser expulsada porque la regla es clara, ¿no? Presentas fuera de los 6 meses y la demanda es improcedente liminarmente, sin más trámite. En el caso de los tratados, 6 años con las demás leyes. Una ley entró en vigor en el año 2000 y recién hoy día se presenta la demanda de inconstitucionalidad. Han pasado 15 años que no han presentado la demanda. ¿El tribunal admitirá trámite? No. La declara improcedente porque está fuera del plazo. La pregunta es si el ciudadano al que le aplican esa ley ya no tiene nada que hacer. Acción amparo. ¿Qué dice ahí el código? No puede presentar la demanda de control abstracto. O sea, el Tribunal Constitucional, a través del proceso de inconstitucionalidad, no va a expulsar la ley, que es la finalidad de esta clase de proceso. Pero el código dice, fuera del plazo para presentar la demanda, todavía el ciudadano puede presentar, por ejemplo, una acción de habeas corpus, una acción de amparo, una acción de habeas data, para que en su caso particular, el órgano judicial inaplique la ley. Ya ustedes saben muy bien que hay control concentrado y control difuso, ¿no? El control concentrado es el que ejerce el Tribunal Constitucional. En el sistema peruano, el único órgano que puede expulsar una ley contraria a la Constitución es el Tribunal Constitucional, nadie más. Pero el Poder Judicial puede inaplicar, vía control difuso, artículo 138 de la Constitución, leyes que estime como inconstitucionales. Así que el tribunal ahí es enfático, ¿no? Si estamos con una ley que viola derechos fundamentales, se puede presentar una demanda de amparo para que en ese caso particular la ley sea inaplicable. A diferencia del proceso de inconstitucionalidad donde la ley es expulsada, en una acción de amparo tú no puedes expulsar la ley, pero sí puedes conseguir que para ese caso en particular sea inaplicable, al menos para el demandante que ha presentado su acción de amparo. Así que hay todavía clase de soluciones para esta clase de controversia. Por eso les preguntaba, ¿no? ¿Qué ocurre si se declara la prescripción? Si había manera de controlar la constitucionalidad. El tribunal ha dicho que sí, vía control difuso, acción de amparo o mecanismo de procesales de tutela de derechos. La siguiente cuestión que se ha cuestionado el tribunal: ¿es posible controlar normas derogadas? O es más, voy a añadir un supuesto más: ¿es posible controlar leyes preconstitucionales? Dos casos diferentes, ¿no? Primer supuesto: imaginemos una ley que ha sido derogada. Hace poco hubo un caso bien interesante en el Congreso por esta ley, seguro la recordarán ustedes mejor que yo. Creo que se relacionaba con delitos contra el patrimonio del Estado. ¿Qué había ocurrido? Se había expedido una ley en la que se decía que los delitos contra la administración pública requerían acreditar perjuicio patrimonial al Estado. Inmediatamente salieron penalistas a decir, oye, para perjudicar al Estado no siempre requieres un perjuicio patrimonial. Y el Congreso, hasta donde yo recuerdo, creo que a las 13 o 14 horas deroga la ley. O sea, la regulación anterior era amplia, ¿no? Delito contra la administración pública, el perjuicio contra el Estado en general. Sale una ley que dice, oye, en los delitos contra la administración pública, el perjuicio solamente va a ser patrimonial. Eso obviamente reducía el número de casos que podían ser sancionados por temas de corrupción. Y varias personas inmediatamente comenzaron a presentar demandas de habeas corpus, demandas de
amparo diciendo, oye, esta ley me beneficia, porque en mi caso yo no perjudiqué patrimonialmente al Estado, yo lo defraudé por otras cosas, ¿no? Pero no por un tema patrimonial. El Congreso se da cuenta que comete un error, deroga la ley, estuvo en vigor 12 o 13 horas y nuevamente vuelve la regulación anterior. La pregunta es, ¿esas 12 horas ya hacen que a las personas procesadas se les aplique la ley? Aprobó la ley, la derogó y volvió a la situación anterior en 12 horas, 13 horas seguramente. El imputado puede reclamar que esa ley que le es beneficiosa se le aplique pese a que solo estuvo en vigor 12 horas. Sí, no hay ningún impedimento. La Constitución dice, con que haya estado en vigor así sea 2 minutos, por el tema de aplicación de la ley favorable, esa ley debería ser aplicada al imputado. Retroactividad venida en materia penal, se reconoce en la Constitución. Así que comenzaron a bombardear de habeas corpus y amparo del tribunal, diciendo, esa ley era aplicable a mí y hasta me pueden excluir el proceso, porque me beneficia. Ahí el tribunal se preguntaba en primer lugar, ¿podemos controlar normas que ya han sido derogadas? Es decir, ¿tiene sentido la labor del Tribunal Constitucional de controlar normas que han sido derogadas por el propio Congreso de la República? El tribunal dijo que sí. ¿Cuándo se pueden controlar a través del proceso de inconstitucionalidad normas derogadas? Cuando pese a la derogación todavía siga surtiendo efectos jurídicos la ley derogada. En materia penal es clarísimo, ¿no? En materia penal, una ley derogada todavía puede surtir efectos si favorece a la persona imputada. Así que el tribunal dijo, tenemos competencia para controlar normas derogadas. Si pese a la derogación, todavía continúa surtiendo efectos jurídicos. Y el tribunal declara inconstitucional la ley que había sido aprobada por el Congreso. ¿Por qué inconstitucional? Porque los tratados internacionales expresamente decían, para perjudicar al Estado, para cometer delitos de corrupción, no siempre necesitas acreditar un perjuicio patrimonial. Así que el tribunal, aplicando directamente el tratado, dice, esto es contrario a la Constitución. Expulsa a la norma derogada. ¿Cuáles van a ser los efectos de la expulsión? Que esta ley ya no va a poder ser aplicada. Y esa es la diferencia entre la derogación, que la hace el propio Congreso, y la expulsión que efectúa el tribunal. En la derogación la ley todavía puede ser aplicada, si la propia ley dispone eso, ¿no? Pero en la sentencia de inconstitucionalidad que emite el tribunal, la ley es completamente expulsada y nunca puede ser aplicada para casos futuros, incluso para los casos en trámite si el tribunal así lo dispone. Así que el tribunal dijo, tenemos competencia para controlar normas derogadas. Les había hecho una segunda inquietud. ¿Qué pasa con leyes preconstitucionales? Un caso bien interesante ocurrió, recuerdo, sobre esto en Barbados. La Constitución de Barbados decía expresamente lo siguiente, ¿no? Imaginemos que es del año 80. Los tribunales no pueden controlar la validez de leyes preconstitucionales. Lo decía la Constitución de Barbados. Los jueces no pueden controlar leyes preconstitucionales. ¿Cómo se ve eso en la práctica? Ustedes conocen el decreto ley 19990, ¿no? Tema de pensiones. ¿Por qué se caracteriza este decreto ley de pensiones? Se lo pongo como un caso específico. En la redacción original del decreto ley se decía que la pensión de viudez solamente se daba a los cónyuges. No mencionaba a los concubinos. Llegó un caso al tribunal donde la persona afectada era concubina y pedía que la ONP le dé su pensión de viudez. Ella decía que era discriminatorio que en el caso peruano se otorgue pensión de viudez a los cónyuges pero no a los concubinos, pese a que la Constitución peruana reconoce que los concubinos también forman familia. El tribunal le da la razón y dice, el concubinato también es una forma de familia y consecuentemente le pueden pagar la pensión de viudez. Pero imagínense esto en el caso del Estado que les había comentado. El decreto ley 19990 es una norma preconstitucional. ¿De qué año es? ¿Recuerdan ese decreto ley del año 70, ¿no? 75, por ahí? La Constitución es del 93. Es una ley preconstitucional. La pregunta era, ¿bajo qué parámetros se rige este decreto ley preconstitucional?
bajo los parámetros de la Constitución del 79 o la del 93, o eventualmente incluso la de 1933, que hasta donde recuerdo era la que estaba en vigor en esa época. Si aplicáramos la Constitución de Barbados, el Tribunal Constitucional no podía haber hecho nada, porque era una ley preconstitucional. La Constitución de Barbados decía: los jueces no pueden controlar leyes preconstitucionales. Así que, así sea la ley más injusta del mundo, si fue aprobada antes de la Constitución de Barbados vigente, no podía ser expulsada por el Tribunal Constitucional y no podía ser examinada por los tribunales de justicia. ¿Qué había pasado en Barbados? Como les había dicho, imaginemos que la Constitución es de 1980. Había una ley que era del siglo XIX. Esta ley decía lo siguiente: para el que comete delito de asesinato o delito de homicidio simple, pena de muerte obligatoria. Pena de muerte obligatoria para el que comete delito de homicidio. En el caso peruano creo que es de 6 a 20 años, algo así. Pero ahí se decía: la única pena a imponer en caso de homicidio es la pena de muerte. La pregunta era: ¿eso es constitucional? Imponer la pena de muerte para todos los casos de homicidio. Uno puede decir, bueno, mató a alguien, la pena de muerte no parece desproporcional. Comparto la lógica. De hecho, en varios países el asesinato es sancionado por la pena de muerte, entre ellos Estados Unidos. Pero lo que la Corte Interamericana dijo sobre ese caso era: no puedes tratar todos los casos de homicidio por igual. Les pongo una situación. No soy penalista, pero creo que se imaginarán la diferencia entre estos dos casos. Primer caso. Imaginemos que yo he estado en provincias por temas de trabajo unos 2 o 3 meses. Regreso a mi casa, no tengo esposa, pero imaginemos que encuentro a mi esposa con otro hombre. Los veo ahí bien cómodos, bien acurrucados. Me quedo impactado por lo que veo. Ahí había un bate de béisbol, lo agarro con la furia y lo reviento a batazos a los dos y los mato. Según el Código Penal entiendo que eso es homicidio por emoción violenta. O sea, por un impulso agarré el bate, los maté sin pensarlo y bueno, me rebajan la pena. Es un caso de homicidio, si se quiere decir, atenuado, es menos la responsabilidad penal. Diferenciemos del otro caso, que más o menos es así. Vuelvo del mismo viaje, encuentro nuevamente a mi esposa con otro hombre, ya no el mismo, otro hombre. La veo y digo: no se preocupen muchachos, sigan, pueden salir un rato a caminar. Me voy, me pongo a pensar y digo: tenía un amigo que me quería vender armas. Lo voy a buscar a la esquina de su casa, me vende el arma, regreso a mi casa y de un tiro en la cabeza los mato a los dos. Ese caso es premeditado. A diferencia del primero, donde yo simplemente por un impulso lo maté, en el segundo sí premedité el homicidio. En el segundo sí se aplica la figura de homicidio como la conocemos. En el primero es homicidio por emoción violenta. La pregunta sería: yo que soy un ciudadano en principio tranquilo, que no molesto a nadie, pago mis impuestos, no he cometido delitos, ¿me deberían imponer por el primer delito cometido o incluso por el segundo pena de muerte? ¿No les parece desproporcional? Porque bueno, algo impulsó mi accionar, ¿no? No fue que simplemente se me antojara robarle a alguien o perjudicar a alguien y matar, sino que algo que me perturbó en excesiva manera generó que matara a esa persona. Y la pregunta es si el derecho tiene que reaccionar a través de la pena de muerte en todos los casos. La Corte Interamericana dijo que no, que eso no era posible, ¿no? Que tenía que haber una proporcionalidad entre el acto cometido y la sanción impuesta. La pregunta del millón era: ¿qué hace el pobre juez de Barbados? Imagínense que ustedes son jueces. La Constitución les ordena que no pueden hacer control difuso, no pueden examinar la validez constitucional de una ley si es que es anterior a la Constitución. Pucha, bueno, sí, la ley es injusta, pero como la Constitución dice que no puedo hacer control difuso, el tema es que no puedo hacer nada. ¿Qué harían ustedes ahí como jueces? O ya que los maten a todos. Acá el problema es que el impedimento no proviene de una ley, proviene de la propia Constitución. La Constitución dice: el juez no puede hacer control difuso.
El juez no podrá recibir demandas de amparo de ninguna otra calidad si es que es una ley anterior a la Constitución. Que lo maten. ¿Qué dijo ahí la Corte Interamericana? Que es importante saberlo en estos casos. El juez peruano, el juez interno, también puede aplicar de manera directa tratados internacionales. Entre los tratados internacionales está la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Esa Convención Americana, en el artículo 25, reconoce el derecho a la protección judicial. ¿Qué es la protección judicial? El derecho que tiene toda la persona frente a una vulneración de derechos fundamentales de poder presentar un recurso judicial sencillo y rápido para que un tribunal dilucide si ha habido o no afectación de derechos fundamentales. ¿Aplica en este caso? Claro, porque se está afectando posiblemente el derecho a la vida. Consecuentemente, la persona debería tener un proceso judicial sencillo y rápido para impugnar la aplicación de esa ley. Les pregunto, en el caso peruano, ¿cuál sería ese recurso judicial sencillo y rápido? Por ahí lo escuché. Es el amparo, el habeas corpus, son procesos constitucionales que en teoría son más rápidos. Y ustedes sabrán ahí que en el tribunal, por temas de carga, un amparo puede demorar 3 años, ¿no? 2 años y medio. El proceso de inconstitucionalidad también 2 años y medio, 3 años, cuando según la Constitución se resuelven en meses. Es por un tema de carga, porque la sociedad peruana ya se ha vuelto amparizadora, lo que genera que la carga procesal haga que los casos se demoren más. Yo siempre lo digo como un ejemplo. El abogado peruano, por lo general, impugna hasta morir. Perdió en la vía judicial, en la vía civil, y le dice al cliente: no te preocupes porque tenemos la vía del proceso de amparo. Cuando el Tribunal Constitucional, salvo en muy pocos casos, revisa una resolución del Poder Judicial, le dice: no te preocupes, presentamos una demanda de amparo por violación del debido proceso y se rehace todo nuevamente. El tribunal le declara improcedente en el 90% de los casos. Ahora se dice: no te preocupes, hermano, no te preocupes, cliente, que ahora no paramos hasta la Corte Interamericana de Derechos Humanos. O sea, antes era el Tribunal Constitucional, no paramos hasta el Tribunal Constitucional, ahora es hasta la Corte Interamericana. Y más o menos para que se vayan desalentando, bueno, no creo los abogados, sino los clientes, hasta que la Corte Interamericana expide una sentencia, si es que expide sentencia, porque no lo hacen todos los casos, demorará desde que presenta la petición seguramente unos 8 o 9 años, sin contar lo que han litigado en la vía nacional, porque un requisito para presentar una petición a la Comisión Interamericana es primero haber litigado en el Perú y que los tribunales peruanos nos hayan dado la razón. Así que cuenten los 5 años que seguramente transitaron en el Perú, más los 8 años que van a transitar en el sistema internacional. 13 años. O sea, tiene que ser un cliente con excesiva fe, ¿no?, para creer que va a obtener un fallo favorable. En la gran cantidad de casos, lo que hace el cliente es decir: muchas gracias, hasta ahí nomás, creo que ya perdí, no tengo nada que hacer. Hay la posibilidad que el tribunal revise fallos del Poder Judicial, pero son casos muy excepcionales. El tribunal, por regla general, da preferencia a la valoración que han hecho los jueces del Poder Judicial sobre el caso que se les presente, salvo que en esa valoración hubieran violado derechos fundamentales. Les pongo un ejemplo. Hace poco salió la sentencia del tribunal de ese caso Isla. ¿Qué había pasado en este caso? Seguramente acá hay civilistas que dominan un poco mejor la materia. Hasta donde sé, el Código Civil dice que si hay un divorcio por separación de hechos, o sea, porque uno de los cónyuges se fue de la casa, el cónyuge que cometió el perjuicio tiene que pagar una indemnización. Y eso es obligatorio según el Código. O sea, el juez fija un monto de indemnización. ¿Qué le pasó en el caso Isla? Este señor se había casado con, a su vez, una señora. El matrimonio fracasa rápidamente, no se sabe por qué, pero él decide dejar el hogar. Deja el hogar y conoce a otra chica. Se enamora de ella, tienen un hijo, forman una nueva familia. Y obviamente lo que advierte el señor Isla es: si quiero tener una familia que yo sienta como completa, me tengo que divorciar de mi anterior esposa, casarme nuevamente y darle pues a mi hijo una familia con una papá y una mamá casados, porque es lo que pensaba él.
Va al Poder Judicial y presenta su demanda de divorcio. Lo que hace el Poder Judicial, lógicamente, es notificar a la esposa, ¿no? A ver qué opina. La esposa no respondió la demanda. No se sabe por qué. No se sabe si porque no le interesaba, si porque papá quería seguir casada, por molestar, no se sabe. Pero no contesta la demanda de divorcio. El juez notifica por todos los medios posibles y no hay respuesta. Así que bueno, el demandante dice, si no me contesta, entiendo pues que lo que yo digo está bien y se quiere divorciar. Y el juez dice, ya está bien, divorcio. Pero vas a pagar una indemnización, tú demandante, de 4.000 soles. Y el demandante dice, ¿pero por qué? Porque tú fuiste el que ocasionó el perjuicio. Y él dice, ¿cómo sabes tú si la otra parte ni siquiera está en el proceso? Así presenta su apelación. Cuando llega a la sala le dice, bueno, ¿cuánto fue la multa? ¿O la indemnización? 4.000. Ya, son 5.000 soles. Se vuelve loco, llega a la Suprema nuevamente ratifica los 5.000 soles y presenta una demanda de amparo, diciendo que la resolución del Poder Judicial violaba el debido proceso, porque en este caso, sin demandado, le habían impuesto pagar una indemnización. Cuando para pagar una indemnización, lo primero que requiere es acreditar el daño. Y él dijo, ¿acá dónde se ha acreditado el daño? Si ni siquiera la parte demandada está acá, para dar su versión de los hechos. Ustedes no saben por qué me fui de la casa. Ustedes no saben cómo está viviendo ella ahora. Así que no pueden presumir la existencia de un daño. Y el tribunal, por 3 votos contra 3, le dio la razón. Ustedes dirán, ¿por qué 3 votos contra 3? Bueno, el presidente del tribunal tiene, en caso de empate, voto doble. Él vota a favor del demandante. Y ese 3 contra 3 le dio la razón a él. Y se anuló la resolución del Poder Judicial y se devolvió a la Corte Suprema. Son casos muy excepcionales, pero incluso genera duda. Cae el tribunal por 3 contra 3. O sea, seguramente si el magistrado que no participó vota a favor de los que perdieron, nueva mayoría, ¿no? ¿Quién sabe cómo irá a hacerlo? La siguiente, por favor. Acá está lo que había comentado, ¿no? Entre el artículo 101 y el 103 del Código Procesal Constitucional se mencionan los requisitos o los anexos que deben presentarse en una demanda, ¿no? Lo que les había comentado, si son 5.000 ciudadanos los que presentan la demanda, lo que se requiere es certificación por parte del Jurado Nacional de Elecciones, se requiere que nombren abogado, se requiere copia de los documentos nacionales de identidad de los mismos, etc. Les había comentado que si no se subsanan estos requisitos, el tribunal declara improcedente la demanda. Diferenciemos bien. Presenté mi demanda de inconstitucionalidad. El tribunal le pide una resolución y me dice, oye, no has cumplido con anexar todos los requisitos del 101 al 103. Inadmisible la demanda y te doy 5 días para subsanar. Si no subsanas con la información que te piden en 5 días, el tribunal expide una nueva resolución y dice improcedente la demanda. Concluido el proceso. La pregunta sería, si el tribunal dice concluido el proceso, significa que si luego el presidente quiere presentar una demanda de inconstitucionalidad, ¿se ve impedido? En el primer caso fueron 5.000 ciudadanos. Presentaron la demanda, olvidaron de designar apoderado. El tribunal le dice, nombra apoderado. Y los 5.000 ciudadanos dijeron, qué flojera, dejémoslo ahí. El tribunal saca resolución, dice improcedente la demanda y concluye el proceso. Luego el presidente ve la ley y dice, oye, esta ley es inconstitucional. Con acuerdo del Consejo presenta su demanda. ¿El tribunal la tendrá que tramitar o la declara improcedente también? Porque ya desestimó una anterior. ¿Cómo será ahí? El código dice que cuando la primera desestimación es por requisitos de forma, se puede volver a presentar la demanda. O sea, no hay ningún inconveniente. El tema es si se cuestiona una situación de fondo. O sea, por ejemplo, si el tribunal dijo que la ley de carrera magisterial es constitucional y lo dice en una sentencia, luego otros demandantes no pueden impugnar la misma ley. El tribunal va a decir ahí, ya nos hemos pronunciado, improcedente la demanda de inconstitucionalidad, cuando es sobre el fondo. Pero cuando se cumplen requisitos de forma, el tribunal ha sido muy abierto en admitir nuevas demandas de inconstitucionalidad.
¿Qué significa la improcedencia liminar de la demanda? Que ni siquiera hay demandado. Presenté la demanda de inconstitucionalidad, el tribunal a simple vista ve que se está impugnando, imaginemos, una ley de hace 30 años, y sin siquiera avisar a la parte demandada, concluye el proceso. Sin más trámite. Por eso se le denomina improcedencia liminar. El tribunal ni siquiera convoca al demandado. Con la simple verificación de lo que tiene en el expediente, dice: esta demanda no tiene futuro. Así que declara concluido el proceso. Esa es la improcedencia liminar que declara el Tribunal Constitucional. Como les había manifestado, a través del auto emisorio se otorga un plazo de 30 días para que el demandado conteste, y si no lo hace, se declara rebeldía. Ya cuando el tribunal emite la resolución de admisibilidad, fija fecha para la vista de la causa. Según el código, una vez realizada la audiencia pública, el tribunal tiene 30 días para expedir sentencia. Bueno, según el código. Ya sabemos que en la práctica el tribunal le muere eventualmente un poco más. La siguiente, por favor. Hay varias maneras de declarar la inconstitucionalidad de una ley. Hay inconstitucionalidad directa o indirecta, por la forma o el fondo, y total o parcial. Voy a ponerlo con algunos ejemplos. ¿Cuándo hay inconstitucionalidad directa? Cuando la ley vulnera un precepto constitucional. Cuando imaginemos, ¿no?, que el Congreso expide una ley que dice, qué sé yo, una salvajada. De ahora en adelante los trabajadores del Congreso trabajarán sábados y domingos y 10 horas al día. Manifiestamente inconstitucional. La Constitución también hace referencia a la jornada de 8 horas. Ahí habría una incompatibilidad entre la ley y la Constitución. Esa es inconstitucionalidad directa. ¿Cuándo se da la inconstitucionalidad indirecta? Cuando lo que se contraviene no es la Constitución, sino algo que pertenece a lo que se denomina bloque de constitucionalidad. Ahí les recomiendo leer el artículo 79 del Código Procesal Constitucional. ¿Qué es el bloque de constitucionalidad? Para que el tribunal declare la inconstitucionalidad de una norma con rango de ley, en principio, ¿cuál es su parámetro? La Constitución. El Código dice en el artículo 79 que tu parámetro no solamente es la Constitución, sino normas que la puedan desarrollar. Y en la jurisprudencia del tribunal, por ejemplo, se ha dicho que la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, la Ley de Municipalidades, la Ley de Descentralización o los tratados internacionales son normas que desarrollan el texto constitucional. Así que pueden ser reclamados y pueden ser impugnados a través de un proceso de inconstitucionalidad. ¿Cuándo se ha visto esto en el caso peruano? Consulta previa, comunidades indígenas. Allá pues por los años 90, por los años 2000, era usual que las empresas primero fueran a las comunidades y luego hicieran las consultas. O sea, ya cuando todo estaba construido, le consultaban a la comunidad si querían un proyecto de inversión. Las comunidades presentaron una demanda de amparo. ¿Por qué? Ellos decían lo siguiente: el Estado peruano ha firmado el convenio 169 de la OIT. Según ese tratado internacional, los estados están obligados a realizar consultas a las comunidades indígenas si se les afectaba directamente su territorio. Lo que respondieron los demandados es: bueno, eso dice el tratado, pero ninguna ley lo desarrolla. Así que bueno, piña. La ley de consulta previa creo que es del año 2013, ¿no? Esta demanda pues es del año 2007, 2008. No había ley de consulta previa. Los empresarios decían: ¿cómo me puede vincular algo si ni siquiera hay ley que lo prohíbe? El tribunal tiene un primer problema. ¿La consulta previa está en la Constitución? No está. La consulta previa no está regulada en el texto constitucional. La gran pregunta sería: ¿tiene relevancia constitucional entonces si no está en la Constitución? Ahí lo que se dijo es: no está en la Constitución, pero sí está en un tratado internacional firmado por el Estado peruano. Según el artículo 55 de la Constitución, los tratados internacionales forman parte del derecho interno. Consecuentemente, son normas directamente aplicables para los tribunales de justicia. Consecuentemente, puedo aplicar de manera directa el convenio 169.
Es inconstitucionalidad indirecta, ¿por qué? Porque la Constitución no decía nada. ¿De dónde saqué yo la inconstitucionalidad? De un tratado internacional. No se vulneró directamente un precepto constitucional, pero sí algo que desarrollaba la Constitución. Inconstitucionalidad por la forma o por el fondo. Acá tampoco hay mayores desarrollos que hacer. Por la forma, ¿cuándo se da? Cuando, por ejemplo, se aprobó una ley orgánica por mayoría simple. Ustedes saben muy bien que las leyes orgánicas requieren mayoría legal. Mayoría simple, no cumple el procedimiento establecido en la Constitución. Inconstitucionalidad por la forma. Inconstitucionalidad por el fondo. Imaginemos el siguiente caso. La ley de carrera magisterial dice lo siguiente. Quiero que ustedes me digan qué piensan. No podrá concursar para una vacante a la carrera magisterial la persona que esté incursa en delitos de violación sexual y terrorismo. ¿Por qué podría ser inconstitucional eso? No les digo que estén de acuerdo si es inconstitucional, les estoy diciendo por qué podría ser. No podrán postular a la carrera magisterial las personas que estén incursas en delitos de violación sexual y terrorismo. Claro, ¿qué significa la expresión incurso? Incurso significa que con la presentación de una denuncia policial ya no podrá postular. Significa que cuando el fiscal eleve la denuncia ante el juez no podrá postular. Cuando el juez da instrucción, cuando hay sentencia en primera instancia. ¿Cuándo es cuando está incurso? Ahí hay un problema de inconstitucionalidad por el fondo. ¿Por qué por el fondo? Porque lo que se impugna acá son derechos, principios o bienes consagrados en la Constitución. ¿Qué derecho sería aquí? Principio de legalidad. O sea, porque la norma que establece una sanción o impedimento no está correctamente delimitada. Te debería decir qué significa estar incurso. Por técnica legislativa, ustedes saben muy bien que lo usual es que después de esta frase se diga algo como lo siguiente, ¿no? Por estar incurso se entenderá tal supuesto. O sea, por un asunto de técnica legislativa, así debería estar redactada la ley. Así que ese sería un caso de inconstitucionalidad por el fondo. Si cumple el conjunto de bienes, principios o derechos que la Constitución reconoce. Inconstitucionalidad total o parcial. Acá tampoco hay mayores temas que controvertir. Total es cuando se impugna la ley en su completitud. Por ejemplo, imaginemos que es una ley que habilita a torturar en determinados supuestos. La puedo impugnar totalmente. O solamente de manera parcial, cuando determinados artículos son incompatibles con la Constitución. Ahí tampoco hay mayor problema. También se hace referencia a la inconstitucionalidad de normas conexas. Acá el tribunal tiene una atribución. Por lo general, los demandantes impugnan determinadas normas, como se sabe. La pregunta sería, ¿qué pasa si estas normas contienen a su vez referencias a terceras normas, pero que no son impugnadas por el demandante? ¿Qué puede hacer ahí el tribunal? Según el código, el tribunal está habilitado para decretar la inconstitucionalidad de las normas que estuvieran conexas. O sea, que fueran relevantes para este caso, ¿no? O que no tuvieran sentido sin la presencia de la ley originalmente impugnada. El tribunal también tiene esa atribución. Y acá hay algo bien interesante también. Suele haber una gran confusión porque imagínense que pase lo siguiente. Hay un proceso de inconstitucionalidad contra una ley, pero esta ley cuenta con un reglamento. ¿El reglamento por qué vía puede ser impugnado? Yo considero que un reglamento es inconstitucional. ¿Cómo lo puedo impugnar? ¿Qué vías tiene? Para el proceso de inconstitucionalidad son las leyes. Para los reglamentos o normas de inferior jerarquía de la ley, la acción popular. El proceso de acción popular. Acá la excepción, como ustedes bien saben, es el reglamento del Congreso. El reglamento del Congreso sí tiene fuerza de ley y es impugnado a través del proceso de inconstitucionalidad. Pero todos los demás reglamentos, sobre todo los del Poder Ejecutivo, tienen rango infralegal. Y según el Código, para impugnar normas infralegales, la vía es el proceso de acción popular. La pregunta sería, ¿qué pasa si este juez, un juez del Poder Judicial,
recibe una demanda de inconstitucionalidad, o mejor dicho, de acción popular contra un reglamento que desarrolla el contenido de una ley que ha sido impugnada a través de un proceso de inconstitucionalidad. No sé si me sigue. O sea, hay dos casos paralelos. Una ley, la ley 20.000, el reglamento 10.000. Este reglamento desarrolla la ley, la complementa. 5.000 ciudadanos presentaron una demanda para impugnar la ley ante el Tribunal Constitucional. Un demandante presentó acción popular contra el reglamento en el Poder Judicial. Les pregunto, ¿existe la posibilidad que haya contradicción entre lo que resuelve el Poder Judicial y lo que resuelve el Tribunal Constitucional? Claro. ¿Qué pasa si el Poder Judicial dice el reglamento es constitucional y luego el TC dice es inconstitucional? Eso en el Perú, créanme, siempre pasa. Siempre pasa. Así que el código, para evitar esas situaciones incómodas, que dice, si tienen esta clase de contextos, de demandas paralelas, los jueces del Poder Judicial, ¿qué hacen? Suspenden el proceso de acción popular hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie, para evitar incompatibilidad. Dicho sea de paso, les cuento lo que en el Perú pasa, que es una cosa de loco. ¿Qué pasa en el Perú cuando un juez hace control difuso? Dice, esta ley para mí es contraria a la Constitución. Imaginemos que nadie impugna la sentencia. Dice, sí, es una ley inconstitucional. Se lo pongo como un caso, ¿no? Llega una chica que ha sido violada, quiere abortar, pero no puede porque el Código Penal dice que si aborta a un caso de violación sexual es delito. Presenta un habeas corpus, un amparo y dice, esto vulnera mi derecho a la intimidad, al libre desarrollo de la personalidad. Y el juez dice, efectivamente, ese artículo del Código Penal es inconstitucional. ¿Qué pasa con esa sentencia? ¿Vale inmediatamente? ¿O se le pide a alguien que opine? Imagínense, ¿qué pasaría en el Perú si los jueces, sin consultar a nadie, pudieran emitir estas sentencias? Sería un caos, ¿no? Porque cada juez podría decir, para mí esto es inconstitucional, inaplicable. ¿Qué dice ahí el código? Si un juez hace control difuso, obligatoriamente debe enviar el caso a la Corte Suprema, a la Sala Constitucional y Social. Obligatoriamente, ¿eh? Si estamos en un caso de amparo y un juez dice el Código Penal vulnera la Constitución, así el fiscal no impugne la sentencia, así haya sido consentida, obligatoriamente tiene que ser elevada en consulta a la Corte Suprema. Obligatoriamente. Así funciona el sistema peruano. La pregunta que yo les hago es, ¿y por qué no el Tribunal Constitucional? ¿Por qué la Suprema? ¿No les parece incoherente? Una nueva pregunta. ¿Podría haber incompatibilidad entre lo que dice la Corte Suprema y lo que dice el Tribunal Constitucional? La siguiente pregunta sería, en el sistema peruano, ¿quién tiene la última palabra en torno a la interpretación de la Constitución? El Tribunal. Entonces, ¿por qué en el Perú, cuando un juez hace control difuso, la sentencia se eleva a la Suprema y no al TC? ¿No genera eso incompatibilidad? ¿Qué hacen en España? En España, Italia y en casi todos los países de Europa existe lo que se llama la cuestión de inconstitucionalidad. ¿Qué es la cuestión de inconstitucionalidad? El juez que está resolviendo el caso lo paraliza. Paraliza el proceso y eleva el expediente al Tribunal Constitucional para que el tribunal se pronuncie. No lo hace la Corte Suprema del sistema español, lo hace el Tribunal Constitucional. Se lo pongo como un ejemplo, ¿no? ¿Saben lo que es la sodomía? Son relaciones sexuales por vías, digámoslo, no convencionales. Ya se imaginarán por dónde va el asunto. En varios códigos penales, la sodomía era sancionada penalmente cuando era realizada entre hombres. En Estados Unidos, sobre todo. Hubo un caso en el cual el Poder Judicial le dice a unos policías, oye hermano, ahí en esta casa porque están traficando drogas. Ya, el número es el 150 de la Avenida Verde. Iban los policías, vieron la casa, identifican 150, tumban la puerta
y ven que no hay nadie. Dicen, qué raro, supuestamente acá se traficaba droga, ¿no? Comienzan a ver los cuartos, abren una puerta y ven a dos hombres teniendo relaciones sexuales. Se quedan sorprendidos los policías y se los llevan detenidos. Porque según el Código Penal, y esto se ha regulado en varios países, esa clase de relaciones sexuales son delito. La Corte Suprema de Estados Unidos en algún momento dijo que esta clase de delitos era constitucional. Recién en el año 2003 la Corte Suprema dijo vulnera el derecho a la intimidad y la inviolabilidad del domicilio. ¿Cómo sería la única manera que te encuentres teniendo relaciones sexuales? Salvo que seas un loco que lo haces en la calle, es en tu casa, ¿no? O en un hotel. Así que sería la única manera de penalizar esas conductas. Las personas son detenidas, se les abre proceso penal por sodomía. Si yo fuera, por ejemplo, no sería en principio, pero si yo fuera una de las personas que estaban participando en ese acto, podría presentar una demanda de amparo, en el caso peruano. Pero en España, ¿qué se hace? Sigue el proceso penal, me están enjuiciando, y cuando está por culminar el proceso presento una cuestión de inconstitucionalidad. ¿Qué hace el juez? El juez la recibe, ve que al parecer la ley tiene algunos problemas de inconstitucionalidad, paraliza el proceso penal y envía el expediente al Tribunal Constitucional de España. El tribunal se pronuncia y dice si esa ley es o no compatible con la Constitución. La pregunta es, ¿el pronunciamiento del tribunal tendrá efecto solamente para esas personas o para todos? Para todos. Así funciona la cuestión en España. A diferencia del caso peruano, ¿no? Donde se pronuncia la Suprema y solamente para el caso que está bien. En el Perú hace poco se debatió este tema bien polémico sobre las relaciones sexuales de menores de edad, ¿no? Ustedes seguramente lo han visto más cerca, ¿no? El Código Penal al inicio decía los chicos entre 14 y 18 años dan consentimiento en materia sexual. Comienza un tema de inseguridad ciudadana y el gobierno anterior, si mal no recuerdo, dice ahora los chicos entre 14 y 18 no dan consentimiento en materia sexual. O sea, si una chica de 17 se acuesta con un chico de 19, es delito de violación. Así están de acuerdo los dos. Así que en el Poder Judicial, luego de esta ley, comenzaron telenovelas, ¿no? Llegaba chicas diciendo, pero yo lo amo, no le hagan esto, varias cosas más. Pese a que era una chica de 17 años con 11 meses, y el chico tenía 18 y 19, pero ya era imputable penalmente. Pero yo he consentido, a mí me llevó voluntariamente. No interesa para el derecho, porque tú eres menor de edad y no puedes dar consentimiento en materia sexual. ¿Qué hizo la Corte Suprema ahí para aliviar estos tormentos? Porque ya sabemos muy bien que los chicos entre 14 y 18 años tienen amplios conocimientos en el tema. La Corte Suprema razonó de la siguiente manera. Dijo, en el sistema peruano, según el Código Civil, los menores ya se pueden casar. O sea, un chico de 14 años, una chica de 16 años pueden casarse. ¿No es ilógico que se puedan casar y no puedan tener relaciones sexuales? O sea, el derecho les da capacidad para obrar en casos de matrimonio, pero no les da capacidad de obrar para consentir en materia sexual, lo cual es incoherente. Así que la Corte Suprema sacó un acuerdo plenario y dijo más o menos lo siguiente: los jueces del Poder Judicial deberán inaplicar el artículo del Código Penal que dice que los menores entre 14 y 18 años no dan consentimiento en materia sexual. Acá hay dos cosas. La primera es que lo que dice la Suprema es correcto. O sea, en el fondo está bien. Claro, es ilógico que se persiga penalmente a chicos entre 14 y 18 años que han consentido en materia sexual. El tema de fondo era, ¿la Corte Suprema puede ordenar esto a todos los jueces del Poder Judicial? Decir, oye, he evidenciado que esta ley es contraria con la Constitución, así que ustedes inaplíquenla para todos los casos. ¿Puede hacer eso la Suprema? ¿Quién es el único que puede hacer eso? El Tribunal Constitucional. Porque el Poder Judicial solamente tiene control difuso. La Corte Suprema, cuando analiza un caso, solamente se pronuncia sobre ese caso, no sobre los demás. Pero acá la Corte Suprema le dijo a todos, inapliquen esta ley inconstitucional. Oye, pero según el Código, el único que decreta la inconstitucionalidad de las leyes es el Tribunal, no la Corte Suprema.
Así que el tribunal, en el expediente 8/2012, que es una sentencia muy conocida, le dice al Poder Judicial: tú no puedes hacer esta clase de declaraciones tan generales sobre la aplicación de leyes. La siguiente, por favor. También la inconstitucionalidad material se da de varias maneras, ¿no? Por incumplir un mandato que tenga la estructura de una regla. ¿Cuándo hay una regla en el derecho? Cuando la cláusula o la ley tiene un supuesto de hecho y una consecuencia jurídica, ¿no? O cuando la eliminación de la conducta impugnada está claramente establecida en la ley. Por ejemplo, la Constitución peruana dice que una persona tiene que ser llevada ante un juez dentro de 24 horas o al término de la distancia. Si sacamos una ley en la que se dice que las personas pueden estar retenidas por 20 días, esa ley es contraria a la Constitución. La Constitución ahí tiene una regla explícitamente establecida, claramente delimitada. La detención solamente es por 24 horas. Consecuentemente, fuera de las 24 horas, inconstitucional la detención. Esa es un supuesto de inconstitucionalidad por un vicio contenido en una regla. La conducta está claramente delimitada como prohibida. Sin embargo, el legislador la incumple. Segundo supuesto, cuando el vicio está en una disposición que tiene la estructura de un principio. Mientras las reglas están claramente delimitadas y te dicen, por ejemplo, si conduces a más de 80 km por hora es multa, en el caso de las normas principio, la cláusula no está claramente delimitada. Por ejemplo, ¿protege el derecho a la vida consagrado en el artículo 2.1 de la Constitución la eutanasia? O sea, ¿podemos colegirlo de ahí? ¿O es algo dudoso? La diferencia del primer caso es palpable, ¿no? ¿Qué pasa con las reglas? Las reglas te dicen exactamente la conducta que debe realizarse. La persona tiene que estar retenida máximo 24 horas. Fuera de las 24 horas, inconstitucional la detención. En las normas principio, la redacción no es tan precisa, es indeterminada. ¿Podemos colegir el artículo 2.1 de la Constitución que la eutanasia está permitida? Por ejemplo, les voy a decir cómo se desarrolló el tema en Europa. Un caso bien curioso de una señora inglesa que tiene una enfermedad muy rara donde estaba perdiendo las células. Así que consecuentemente moría cada día que pasaba. Como se estaba muriendo y sufría demasiado, ella redacta una carta dirigida a su esposo y dirigida también al fiscal en la zona. ¿Por qué al fiscal? Le pide que su esposo sea la persona que la mate. Como estaba sufriendo demasiado y no quería sufrir más, le dice al fiscal: por favor deja que mi esposo me mate, pero no lo sancione penalmente. Aquí en el Perú sabemos muy bien que eso se llama homicidio piadoso, ¿no? Cuando matas a alguien pues en circunstancias extremas, ¿no? Y para evitar un sufrimiento. Lo que pedía esta señora era que el esposo ni siquiera sea sancionado por homicidio piadoso, que simplemente no fuera sancionado. Ella decía: tengo sufrimientos irreparables y tengo la libertad de decidir si quiero morir o no. Así que por favor, señor fiscal, no sancione a mi esposo por la decisión que yo estoy tomando, porque él simplemente me está ayudando. No me pregunten por qué, pero el esposo no se opuso a matar. ¿Qué habrá pasado? No tengo idea. Pero el esposo nunca se opuso al hecho de matar. El fiscal responde la carta y dice: ¿saben qué? Me guste o no, el Código Penal me ordena procesarlo penalmente si la mato. Así que no puedo hacer nada. Ella presenta una demanda que llega al Tribunal Europeo y el Tribunal Europeo dice que el Convenio Europeo, que tiene una redacción muy similar a la Constitución peruana, no obliga a los estados a reconocer la eutanasia. ¿Qué significa la expresión no obliga? Que el estado si quiere la puede regular, si quiere no lo hace. Y ninguno de los dos supuestos es inconstitucional. Ahí tienen ustedes un supuesto de norma principio. Son conductas que no sabemos si están ordenadas. Así que ahí el tribunal suele tener mayores problemas, ¿no? Imagínense que ahora en el Perú, es algo que curiosamente nunca ha ocurrido, pero imagínense lo siguiente: 5.000 ciudadanos, vamos a hacer lo mismo que en Colombia, 5.000 ciudadanos presentan una demanda contra el Código Civil, sobre todo en el artículo que reconoce concubinato. ¿Qué hacen estos 5.000 ciudadanos? Dicen: el Código Civil es inconstitucional,
Le preguntan por qué. Porque solamente permite el concubinato entre un hombre y una mujer. Yo quiero que se reconozca también para hombres entre ellos y para mujeres entre ellas. Es inconstitucional por discriminatorio. ¿Se puede presentar una demanda así? No hay ningún impedimento, ¿no? Se está diciendo que el Código Civil es inconstitucional por lo que no regula. Porque solamente está regulando el supuesto de parejas heterosexuales. En Colombia se reunieron firmas, se presentó la demanda diciendo que por no regular los supuestos de las parejas homosexuales, el Código Civil discriminaba. Así que debía ser inconstitucional esa ley. La Corte de Colombia le da la razón al demandante. Así que en Colombia el tema de reconocimiento de derechos de las parejas homosexuales no se dio por el Poder Legislativo, se dio por el Tribunal Constitucional o la Corte Constitucional. ¿Qué hizo la Corte ahí? Digo lo siguiente, ¿no? Se le da el plazo de 1 año al Congreso de la República para que regule el otorgamiento o el supuesto de concubinato para parejas homosexuales. Suele pasar que a veces el Congreso no está de acuerdo con la sentencia del tribunal, así que simplemente no la acata. ¿Qué pasa si el Congreso no acata una sentencia del tribunal? ¿Han visto que se haya pasado algo? ¿Han habido sentencias así en el Perú? Sí, ha habido varias, ¿no? Varias para contar, ¿no? ¿Ha pasado algo porque el Congreso no elegí? Nadie se ha muerto, ¿no? ¿Qué hicieron en Colombia? Como los magistrados de la Corte se dieron cuenta que probablemente el Congreso no les iba a hacer caso, porque era un tema muy polémico, los magistrados dijeron lo siguiente: mira, Congreso, tienes 1 año para regular el concubinato para parejas homosexuales, y si no lo regulas en 1 año, los notarios podrán hacer los registros por su cuenta. O sea, te guste o no, va a haber concubinato o matrimonio entre parejas homosexuales. Así lo regules o no, si no lo haces por la vía legislativa, el notario está facultado para hacerlo. Se evitó problemas. En el Perú sabemos muy bien que hay varios supuestos en los cuales el tribunal y el legislativo no han concordado. Es natural en una democracia. En el caso peruano quizás el ejemplo más claro sea lo que ha ocurrido con el procedimiento en el antejuicio político, ¿no? El artículo 100 de la Constitución dice claramente el procedimiento, ¿no? Dice: si enjuicias a altos funcionarios, el Congreso de la República, vía acusación constitucional, cuando se trata de delito de función, inicia un antejuicio, ¿no? ¿Qué pasa cuando el Congreso termina su informe? ¿Quién se lo deriva? El Congreso dijo: acá al parecer el congresista o el ministro o el magistrado cometió un delito de función, corrupción. ¿A quién le envían ese informe? Donde se ve que al parecer es un delito de carácter penal. Al fiscal de la Nación. Según la Constitución, el fiscal de la Nación recibe la acusación y tal y como está, sin cambiarle una sola coma, la envía a la Corte Suprema. La pregunta sería: ¿eso viola algún principio a favor del Ministerio Público? El Ministerio Público no puede pedir que una persona sea declarada inocente. No hay ningún problema, ¿no? En el Perú pasa varias veces, donde el fiscal dice: esta persona no cometió un delito, que se archive el caso. Pero como está en la Constitución, el fiscal de la Nación está obligado a acusar ante la Corte Suprema. El tribunal le dijo al Congreso: oye, eso es lesivo de facultades del Ministerio Público. El problema era que eso estaba en la Constitución. Si hubiera estado en una ley, el tribunal decía: inconstitucional la ley y la expulso. Pero el gran problema era que el vicio estaba en la propia Constitución. ¿Puede el tribunal declarar inconstitucional la Constitución? Hay una incompatibilidad lógica, ¿no? ¿Qué hace el tribunal ahí? Oye, el Congreso, en el plazo pues, de 6 meses, 1 año, trata de reformar el texto, ¿no? Para que sea compatible con la facultad del Ministerio Público. Hasta ahora el procedimiento sigue igual, desde el año 2003, 2004, ¿no? Es normal que eso ocurra. Y también el vicio puede otorgarse a través de una norma que tiene la estructura de un programa, ¿no? Ahora recientemente hay un tema bien polémico con el tema de la reposición en materia laboral. El artículo 27 de la Constitución dice lo siguiente, ¿no? Se otorgará adecuada protección contra el despido arbitrario. La pregunta es la siguiente:
De ese artículo 27 se deriva que el legislador tiene que reconocer la reposición laboral. El artículo 27 es claro, ¿no? Se otorgará adecuada protección contra el despido arbitrario. ¿Cuáles son las maneras de proteger a un trabajador por un despido arbitrario? La reposición y la indemnización. Son esas dos. La pregunta sería, ¿están obligados los estados a reconocer la reposición en materia laboral? La Organización Internacional del Trabajo ha dicho que no. Hay un convenio, me parece que es el 151, que dice que frente a despidos arbitrarios los estados tienen dos salidas, o indemnizas o repones, y depende de la realidad de cada estado. La Constitución del 93, muy liberal, en el artículo 27 no ordena reponer a los trabajadores. Dice, el legislador verá qué hace, ¿no? Otorgará adecuada protección frente al despido arbitrario. Imagínense que pasa lo siguiente, ¿no? El artículo 27 dice eso, el Congreso saca una ley y la ley dice: frente a los despidos duros y arbitrarios, el trabajador podrá reclamar indemnización. Presento mi acción de inconstitucionalidad porque digo, eso es inconstitucional. La Constitución debería permitir, o mejor dicho, la ley debería permitir que se me reponga en el centro laboral. Ahí el tribunal tiene un gran problema porque la Constitución no dice nada. El gran tema sería si el tribunal tendría que decir cosas que la Constitución no ordenaba. En el caso Bailón, el tribunal dijo, y fue algo que después se comenzó a seguir en las leyes, que procedía a la reposición en materia laboral. Que es algo que hasta hace poco, no se ha visto el caso Huatuco, hasta hace poco se ha venido otorgando la jurisprudencia del tribunal. Venía un trabajador, estaba pues en una municipalidad sin contrato, presentaba una acción de amparo y se ordenaba que sea trabajador de manera indeterminada. El tribunal lo que ha dicho ahora es que si quieres reclamar la reposición, requieres estar o haber participado en concurso público para acceder a la plaza, y además que tu plaza esté presupuestada. Si no tienes estos requisitos, no puedes acceder a lo que es la reposición en materia laboral. Ahí sí genera un gran problema, ¿no? Porque como la Constitución no quiso decir nada, el gran problema es ¿qué hace en esos casos la autoridad? ¿Qué puede hacer el Tribunal Constitucional cuando la Constitución no ha ordenado nada? La siguiente, por favor. Y acá está también el tema de la inconstitucionalidad formal. El tribunal ha tenido algunos problemas porque pasaba lo siguiente, ¿no? A veces lo que se impugnaba era el procedimiento parlamentario. Se decía, oye, este proyecto de ley ingresó a la Comisión de Justicia cuando debió tramitarse por la Comisión de Presupuesto o la Comisión de Economía. Y los demandantes decían que ese trámite irregular hacía que la ley aprobada fuera inconstitucional. Varios casos han llegado al tribunal, ¿no? Donde se dice que la desviación del procedimiento parlamentario vulnera la Constitución. El tribunal ha dicho que el incumplimiento o la irregularidad del procedimiento parlamentario por sí mismo no vulnera la Constitución. En principio, ¿no? O sea, si se asignó una comisión que no era, o una autoridad que no era, eso al tribunal no le interesa, ¿no? Porque ese procedimiento se entiende que los propios congresistas lo adoptaron. La siguiente, por favor. El tema de la competencia, que es un tema que se viene discutiendo mucho en el Perú, sobre todo a raíz de qué pueden hacer las Fuerzas Armadas, por ejemplo. ¿Cuándo un vicio de competencia puede ser cuestionado ante el Tribunal Constitucional? A través de una acción de inconstitucionalidad, cuando el vicio proviene a través de una ley. Si una ley ordena que las Fuerzas Armadas comiencen a patrullar o a ver temas de seguridad ciudadana, esa ley puede ser impugnada ante el Tribunal Constitucional a través del proceso de inconstitucionalidad, siempre y cuando la ley sea la que ordene esa conducta. Cuando los vicios de competencia provienen de actos cotidianos o no provienen a través de una ley, ¿cuál va a ser el proceso que se debe entablar? El que vamos a ver el viernes, ¿no? El proceso competencial. Son casos distintos, ¿no? Si el vicio competencial, o sea, los excesos en las atribuciones de un órgano, provienen a través de una ley, ahí el tribunal dice, presenta demanda de inconstitucionalidad, y ahí veremos si ocurrió o no el vicio. Pero si el vicio ocurrió fuera de una ley, a través de un reglamento, una
directiva, la vía para reclamar eventualmente es el proceso competencial, no el proceso de inconstitucionalidad. La siguiente, por favor. Y acá algunas reglas que ha utilizado el tribunal. En primer lugar, la inconstitucionalidad es una norma de última ratio. ¿Qué significa de última ratio? Que es la última salida que tiene el tribunal. Cuando el tribunal ya no puede encontrar una salvación a la ley o un sentido interpretativo a favor de la ley, ahí el tribunal declara la inconstitucionalidad. Si el tribunal tiene la posibilidad de salvarla o interpretarla de manera que la haga coherente con la Constitución, el tribunal está facultado para eso. Se lo pongo con el siguiente ejemplo. Imagínense que sale una ley que dice más o menos lo siguiente: se otorgarán aumentos en torno al sistema de pensiones para todas aquellas personas que hubieran laborado pero que no sean abogados. Odio a los abogados, no quiero que les den mayores expresiones a ellos. Esa ley es la ley 20.000. Les pregunto, ¿conviene demandarla por inconstitucional? Ustedes son los abogados. Ustedes, a diferencia de los demás, no reciben el aumento de la pensión. ¿Qué pasaría si el tribunal declara inconstitucional esa ley? Son, supongamos, un grupo de 5.000 abogados, pensionistas, se dan cuenta que todos los demás han recibido un aumento de 400 soles, pero que la ley explícitamente dice, para los abogados esto no va. Yo digo, injusticia, ¿no? Porque los abogados no estamos ahí. Presento mi demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué pasaría si el tribunal declara inconstitucional esa ley? Nos fregamos todos. Nos fregamos los abogados y las personas que habían sido beneficiadas por la ley. No tendría sentido que el tribunal le expulse, porque generaría más perjuicios que beneficios. ¿Qué hace el tribunal en esta clase de casos? Interpreta la ley a fin de poder otorgar una validez constitucional, porque la expulsión en varios casos puede ser más perjudicial. ¿Qué hacemos acá? Bueno, interpretar o agregarle un significado a la ley para que también se incluya a los abogados, porque si declaramos la inconstitucionalidad, todo sería más perjuicioso que el inicio. Así que para evitar nuevos procedimientos parlamentarios y demás, el tribunal lo que hace es corregir la redacción del texto original. Esto ocurre en las sentencias que se denominan manipulativas. El tribunal comienza a manejar el sentido de la ley para hacerlo constitucional. Las sentencias interpretativas también tienen una función similar, ¿no? La idea de poder hacer de que la ley sea compatible con la Constitución. Varias veces ocurre que las expresiones de los órganos son equívocas, ¿no? Cuando en el caso de la ley de carrera magisterial les dije la expresión incurso, habíamos visto que había una violación del principio de legalidad. La pregunta sería, ¿convenía ahí declarar inconstitucional la ley? Imagínense, ¿no? La ley de carrera magisterial dice: las personas que estén incursas en delitos de violación sexual y el delito de terrorismo no pueden postular a la carrera magisterial. Para mí es inconstitucional porque la palabra incurso es ambigua. Presento mi demanda de inconstitucionalidad. ¿Qué pasaría si el tribunal dice, en efecto, viola el principio de legalidad, inconstitucional la ley? ¿Eso ayuda o perjudica? Eso perjudica, porque ahí sí va a haber un vacío legal y los terroristas y las personas condenadas por violación sexual van a poder postular. ¿No ven que la ley ha sido expulsada? Porque los efectos de la sentencia del tribunal son que la ley impugnada sea expulsada del ordenamiento. Consecuentemente, si el tribunal declara fundada la demanda, expulsa la ley y se genera un vacío normativo. Por eso el tribunal en esos casos dice, mejor no expulso y lo que hago es interpretar la ley. De ahora en adelante, dice el tribunal, la expresión estar incurso significará básicamente que la persona esté condenada con sentencia firme. Eso dijo el tribunal en la sentencia de carrera magisterial que acaba de ser publicada hace 2 o 3 meses. La expresión incurso significa que la persona cuente con sentencia firme, porque si no se estaría violando el principio de legalidad. Así que hay maneras de salvar la ley, ¿no? Y el código dice, oye, tribunal,
aplica todos los métodos de salvación de la ley que puedas antes de expulsarla. Porque lo más grave que puede ocurrir en el ordenamiento jurídico es que expulses una ley por inconstitucional. Esos vacíos normativos son los que más perjudican. Así que trata de salvar la ley. Eso también se deriva de lo que se denomina el indubio pro legislatorio. ¿Qué es el indubio pro legislatorio? La duda favorece al legislador. En la jurisprudencia del tribunal han habido supuestos dudosos, ¿no? Donde se dice, oye, al parecer esta ley es inconstitucional, pero no estoy convencido. Cuando el tribunal no está convencido, declara la constitucionalidad, porque la duda favorece al legislador. ¿Por qué el legislador? Porque cuenta con mayor legitimidad democrática, ¿no? Ha sido elegido por el pueblo, ha sido designado de manera directa, legisla, se entiende, la representación de la ciudadanía. Consecuentemente, las dudas o las inquietudes juegan a favor del legislativo. Un ejemplo, ¿no? Que sin embargo fue declarado inconstitucional en Alemania. Ustedes recuerdan muy bien lo que pasó el 11 de septiembre del 2001. Las Torres Gemelas fueron voladas. Ese mismo día, curiosamente, en Lima se firmaba la Carta Democrática Interamericana. Cuestiones de la vida. Se caían las torres en Estados Unidos y en Lima se firmaba un tratado internacional. ¿Qué pasó? Un psicosocial, ¿no? La cuestión de que Estados Unidos era terrible, ¿no? Si eras descendiente de pakistaníes, de afganos, te tenían en el aeropuerto, ¿no? A mí, como me vieron así un poco árabe, supongo, no sé cómo me habrán visto, en el aeropuerto me retuvieron 5 horas para hacerme preguntas. Seguramente porque yo no tenía niño, dijeron seguramente tendrá algo, pues ahí. No me dijeron ni siquiera por qué, ¿no? Me entrevistaron en inglés y todo. Había un psicosocial tremendo. En Europa también comienzan a haber amenazas de tomas de avión. En España, en Inglaterra, en varios países. ¿Qué hicieron los alemanes? Expidieron una ley que se llamaba la Ley de Seguridad Aérea. ¿Qué decía la Ley de Seguridad Aérea? Si las Fuerzas Armadas advierten que un avión ha sido tomado por terroristas y este avión se dirige hacia un objetivo civil, las Fuerzas Armadas están habilitadas para derribarlo. Con todo y gente adentro, pueden derribarlo. ¿Qué había pasado? Había un empresario que siempre viajaba por toda Europa. Viajaba, según él manifestaba en su registro de viajes, 3 veces a la semana y presenta una demanda de amparo y dice, esta ley es inconstitucional. Y le dicen, ¿por qué? Porque hay un riesgo probable de que a mí me maten. ¿Por qué te van a matar a ti? Porque yo paro en los aviones. ¿Qué tal si viene un terrorista, toma el avión y se empotra pues, contra alguna entidad de Berlín? Presenta la demanda de amparo, el tribunal dice, bueno, al parecer hay una amenaza, pero tenemos que determinar si la ley es o no constitucional, que es un tema muy delicado, ¿no? Imagínense que toman un avión en el Perú, un avión LAN, y lo dirigen contra el Congreso. Los terroristas dicen que hay que volar el Congreso. ¿Cuántos hay ahí? Imagino pues que habrán 2.000 personas. ¿Cuántos son en el avión? Bueno, son 300. Ya bueno, vamos. Tómame el avión, se está dirigiendo al Congreso y según la Ley de Seguridad Aérea de Alemania podías derribar el avión. Porque en el Congreso eran 2.000 personas y en el avión eran 300. La ley decía que tenías que hacer un equilibrio, ¿no? Si había menos víctimas civiles en el avión, podías derribarlo, ya que se mueran los 300. Pero los 2.000 que estaban en el edificio se salvaban. Porque los alemanes decían algo cierto, ¿no? Si esperamos lo que eventualmente va a ocurrir, se mueren 2.300. Se mueren los que están en el avión, los 300, y los 2.000 del Congreso. Así que la ley ahí debe permitir que el avión sea derribado. Pero eso genera una serie de problemas, ¿no? ¿Qué pasa si ese día en el Congreso no se dieron asueto? Si todos estaban fuera por algún motivo y solamente había en ese momento 50 personas. Y derribaron el avión por los 300 para salvar a las 50 que estaban abajo. O sea, había varios de esos problemas, ¿no? Así que el Tribunal Federal de Alemania declara inconstitucional la ley, diciendo básicamente que la persona no puede ser empleada como un instrumento por parte del Estado. O sea, si tú derribas un avión con personas inocentes a bordo, es porque los estás empleando como herramienta para salvar a los demás. Para el Tribunal Federal eso era inaceptable. Si el caso hubiera sido visto en el Perú, la situación pudo haber sido distinta. En el Perú se aplica lo que se denomina el test de proporcionalidad, seguramente lo han visto.
ese test de proporcionalidad, de una u otra manera, quizás le dé ventaja al legislador. Porque acá estamos en un choque de vida contra vida. ¿Qué vida pesa más? O podemos cuantificar, 100 vidas valen más que 60. ¿Eso sería posible? Lo que hace el tribunal en esa clase de dudas o empates es darle el beneficio al legislador, indubio pro legislatorio. Eso se aplica cuando hay empates en los juicios de proporcionalidad. ¿Qué se denomina empate? Cuando los dos derechos han sido restringidos de manera igual. ¿Cuándo no hay empate? Un ejemplo, caso calle de las pizzas. No sé cuánto vivirá por Miraflores, pero hace unos años ocurría que los bares que están en la zona estaban abiertos pues todo el día, ¿no? Así que los vecinos escuchaban juerga todos los días, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, toda la bulla y la música, y no podían dormir. Y hay gente que va a bailar pues un martes o un miércoles de madrugada, porque seguramente al día siguiente no tiene nada que hacer. Se presenta una acción de amparo. ¿Por qué? La municipalidad había expedido una ordenanza municipal en la que decía más o menos lo siguiente, ¿no? El bar, la empresa o la entidad no podrá funcionar entre la 1 y las 4 de la mañana. Los empresarios presentan una demanda de amparo, ¿por qué? Porque dicen, oye, ¿qué sentido tiene mi negocio si está cerrado entre la 1 de la mañana y las 4? Que es la hora en la que más vende. Presentan una acción de amparo, dicen que la ordenanza municipal es inconstitucional y el tribunal aplica lo que se denomina la proporcionalidad. Tiene que decidir si la restricción a la facultad de los empresarios es válida en comparación con el beneficio que reciben los vecinos. Básicamente con esta pregunta, ¿valió la pena restringir los derechos de los empresarios para satisfacer los derechos de los vecinos de la zona? ¿Se restringió tanto la posibilidad de los empresarios? El tribunal concluye que no, porque los empresarios podían seguir atendiendo, podían seguir vendiendo, y por el contrario, los vecinos de la zona se veían más beneficiados, porque ahora sí podían dormir y no tenían contaminación acústica. Ahí el tribunal declara que esta ordenanza municipal es constitucional. ¿Qué significa esto? Que prevaleció o fue más importante el derecho al medio ambiente sano y equilibrado antes que la libertad empresarial de los comerciantes. Ahí no ha habido empate. Ahí un derecho prevaleció sobre el otro. Es la jurisprudencia que maneja el tribunal. Lo que se ha dicho es, cuando hay empates o cuando hay dudas, el tribunal beneficia al legislador por la legitimidad democrática que tiene. Esta clase de casos también se suele dar, por ejemplo, cuando se tratan los temas de transfusión de sangre. En Estados Unidos, en Canadá, había varios casos de testigos de Jehová. Como ustedes bien saben, los testigos de Jehová no pueden admitir la posibilidad de transfusión de sangre. Consideran dos cosas, ¿no? Una, que es una sangre de un tercero que puede estar contaminada, espiritualmente hablando. Y dos, que si Dios quiere que te mueras, te tienes que morir. Había ocurrido el caso de que un niño, para sobrevivir, requería una transfusión de sangre, y lo llevan al hospital. El médico le dice, la única manera de salvarlo con la transfusión. Los padres le dicen, no, porque mis creencias religiosas me prohíben la transfusión de sangre. Le dicen, pero si no, el niño se va a morir. Los padres, bueno, pues si se tiene que morir, que se muera, ¿no? Es un mandato de la autoridad divina, yo no puedo hacer nada contra eso. Y los médicos tienen lo que se llama el juramento hipocrático. Ellos tienen que privilegiar la vida antes que cualquier otra cosa. Así que pidieron una medida cautelar al Poder Judicial para que el niño se quedara en el hospital, contra la voluntad de los padres. Y el Poder Judicial se las da. Hace que el niño permanezca, le hacen la transfusión de sangre en contra de la voluntad de los padres y lo salvan. Luego, evidentemente, los padres denuncian a los médicos, diciendo que habían alterado sus creencias religiosas y también el libre desarrollo de personalidades no. Y ahí el tribunal o las cortes aplican el juicio de proporcionalidad. ¿Cuánto se restringió las creencias religiosas de los demandantes? Bastante, mucho, poco. ¿Y qué se logró salvar con esa restricción? En este caso, la libertad de creer o las creencias religiosas no se restringió de manera excesiva, porque los padres podían seguir idolatrando sus creencias, podían seguir haciendo prácticas religiosas, podían seguir creyendo en su Dios, sin ninguna clase de inconveniente.
pero en relación con el menor se le salvó la vida. Consecuentemente, ahí prevalece la decisión que adoptó el médico sobre el derecho ejercido por el padre. Son casos, como les digo, donde no hay empates en el juicio de proporcionalidad. Al tribunal, hasta ahora, no he visto un caso en el cual haya operado un empate. Pero por lo general el tribunal suele dar a entender que en los casos de dudas suelen jugar a favor del legislador. Y ahí también les he puesto qué límites pueden existir en la facultad de interpretar. Y les había puesto el expediente 8/2012 que les había comentado antes, ¿no? ¿Cuánto pueden interpretar la Constitución los jueces? Y ahí les había comentado el tema de los menores de edad que daban consentimiento en materia sexual. ¿Puede un menor entre 14 y 18 años dar consentimiento sexual? El tribunal y el Poder Judicial decían que sí, pero el Poder Judicial adoptó una decisión equivocada. La Corte Suprema dice, de ahora en adelante, todos los miembros del Poder Judicial inaplican esta ley inconstitucional. Como les había dicho, el Poder Judicial o la Corte Suprema no hacen declaraciones generales de inconstitucionalidad. Eso solamente lo hace el Tribunal Constitucional. Así que el tribunal ahí ha puesto límites a la facultad de interpretar que tienen los tribunales de justicia. La siguiente, por favor. Los efectos de las sentencias del tribunal vinculan a todos los poderes públicos. Cuando se trata de materia tributaria, el tribunal tiene la potestad de fijar los efectos en el tiempo de su sentencia. Y acá también aplica lo que se denomina vacatio sentencial. Ustedes saben muy bien lo que es vacatio legis, ¿no? Cuando el Congreso expide una ley y dice entrará en vigor a partir de determinado día o entrará en vigor cuando se realice determinada condición. El tribunal también tiene vacatio sentencial. El tribunal también puede decir los efectos de las sentencias del tribunal entrarán en vigor a partir de determinada fecha. Ustedes me dirán, ¿qué sentido tiene eso, no? ¿Cuándo lo ha hecho el tribunal? Por ejemplo, en los temas de leyes de justicia militar. En el Perú existe un Código de Justicia Militar y Policial que se impugnó ante el tribunal. El tribunal evidenció que varias cláusulas eran contrarias con la Constitución, pero el tribunal consideraba que expulsar todos los artículos generaba más inconvenientes que beneficios. Así que, ¿qué hizo el tribunal? Congreso, tienes 9 meses para legislar nuevamente estos tipos penales. En esos 9 meses, el código seguirá vigiendo. Pero si no legislas en 9 meses, mi sentencia entrará en vigor. O sea, que si en 9 meses no he legislado nada, todo lo que yo declaré como inconstitucional se va. Y ese ya es tu problema. El tribunal también va a tener la oportunidad de decir o afirmar sentencias como esa, como vacatio sentencial. Prolongar los efectos en el tiempo de sus decisiones. Es algo que el tribunal también lo ha hecho. No es inusual en su jurisprudencia. Hay un gran problema en la jurisprudencia del tribunal cuando se trata de este supuesto de ley supuestamente análoga, ¿no? Yo les había dicho que, por ejemplo, si se expide una ley, la ley es inconstitucional. Si se vuelve a producir una ley igual, el tribunal evidentemente tiene también que declarar inconstitucional. Pero la pregunta del millón es, ¿cuándo ha sido completamente igual a la ley? Lo que suele pasar es que a veces el nuevo proyecto de ley tiene una redacción distinta. Le han agregado un par de palabras, unas comas, y eso en el fondo hace que el tribunal diga, ¿de verdad la ley es la misma? ¿O tenemos que hacer un nuevo análisis de fondo? Eso genera muchos problemas, ¿no? Y pasó mucho con el Código de Justicia Militar. Se decía, el delito de rebelión como está redactado es inconstitucional. Legisla nuevamente. El Congreso legislaba y cuando se regulaba nuevamente se volvía a impugnar como inconstitucional. Y ellos decían, pero estoy legislando nuevamente como me has ordenado. Pero uno veía la redacción y era prácticamente igual que la anterior. Y ahí el tribunal tenía problemas. ¿De verdad reprodujo la ley anterior o es una ley nueva? Eso solamente lo sabe el legislador. Así que en esos casos el tribunal tiene que pronunciarse sobre el fondo. La siguiente, por favor. Y acá, para ir cerrando, el tema de la tipología de las sentencias, ¿no? ¿Qué clase de sentencias adopta el Tribunal Constitucional en los procesos de inconstitucionalidad?
básicamente tres grandes grupos: simple anulación, interpretativas y manipulativas. ¿Cuáles son las de simple anulación? Bueno, cuando imaginemos el Código Civil dijera lo que se decía antes, ¿no? Se puede separar a los hijos en matrimoniales y extramatrimoniales. Los extramatrimoniales no tienen derecho a nada. La distinción que estaba contenida en la ley era discriminatoria y tenía que ser expulsada. Si la expulsan, es una sentencia de simple anulación. Lo que hace el tribunal es simple y llanamente expulsar la ley contraria con la Constitución. No la interpreta, no la manipula, no hace nada. Solamente la expulsa y deja un vacío normativo. Esa es la ley de simple anulación, que en la práctica el tribunal ve una cantidad considerable de casos. Las sentencias interpretativas, que es cuando el tribunal no declara inconstitucional una ley, pero le da una interpretación determinada. Y las más importantes, porque han sido las más cuestionadas en la jurisprudencia del tribunal, que son las sentencias manipulativas. Acá el tribunal lo que hace es agregar o cambiar cosas a la ley como está redactada. ¿Por qué hace esto? Para salvar su constitucionalidad. Y el tribunal ha dicho que las sentencias manipulativas se dividen hasta en 5 tipos, ¿no? Aditivas, reductoras, sustitutivas, exhortativas. Y aditivas en principio. ¿Por qué se le denomina manipulativa? Porque el texto de la ley, luego de expedir la sentencia del tribunal, no queda igual, es alterado. A diferencia de la sentencia interpretativa, en la que el tribunal solamente aclara lo que la ley quiso decir, en las sentencias manipulativas, en el tercer gran grupo, el tribunal altera el contenido de la ley, le agrega cosas, le quita cosas a fin de salvaguardar su constitucionalidad, para que nuevamente el Congreso no pase por toda la fase de la aprobación de la ley. El ejemplo más conocido es la aditiva. Por ejemplo, cuando el caso de los hombres, imaginemos, se sabe muy bien que cuando una mujer está embarazada recibe beneficios, ¿no? Hasta donde sé, creo que son 3 meses de descanso, ¿no? ¿Cuánto se le da al hombre? Creo que son 4 o 5 días. Ahora es una conquista eso, porque hace unos años, cuando una mujer daba a luz, el hombre no tenía beneficios. O sea, seguramente si tu jefe era pues buena gente, te daba un permiso, ibas a ver a tu esposa, a tu hijo. ¿Nació tu hijo? Sí. Felicidades, regresa al trabajo, por favor. No tenías beneficios, tenías que regresar y era la madre la que se quedaba en la casa. Eso generaba perjuicios en 2 niveles. En relación con el padre, porque lo aleja del núcleo familiar, no puede ver a su esposa, no puede ver a su hijo. Y en el caso de la madre entiendo porque luego del parto está en una situación un poco más delicada, ¿no? Requiere mayores atenciones. ¿Qué tal si le pasa algo? Necesita una persona cerca, ¿no? Y los hombres somos muy atentos, así que podía haber pasado algo así, ¿no? En España, a través de un amparo se reclamó que era inconstitucional la legislación laboral porque solamente le daba beneficios de descanso a las mujeres y no a los hombres. Y se decía que era una discriminación por el sexo. La Constitución peruana dice, en el artículo 2.2, no se puede discriminar a nadie en función del sexo. La regla general es que esa regla ha sido interpretada para las mujeres, ¿no? Yo he visto casos en el tribunal donde hay reglamentos de empresas privadas donde se dice solamente se contratan hombres para seguridad, no mujeres. Cuando yo en la práctica he visto que las mujeres son mucho más atentas y cuidadosas para cuidar que los hombres, que somos más relajados. O se han visto casos, por ejemplo, en las que en la policía, si una mujer quedaba embarazada, era inmediatamente separada. Pero si el hombre era la que la había embarazado, él sí continuó en la institución. Por lo general, la discriminación por el sexo era en contra de la mujer. Lo que alegaban acá los demandantes en el caso español era que la discriminación era por ser hombre. Discriminación por el sexo. Y la primera pregunta sería, ¿el artículo 2.2 protege también al hombre de ser discriminado en función del sexo? Se dijo que sí. Así como se discrimina por ser mujer, también se puede discriminar por ser hombre. Y la segunda pregunta era, ¿le correspondía también un descanso al hombre que no estaba regulado en la ley? Ahí el tribunal les pide una sentencia aditiva, ¿no? O sea, a lo que ya estaba regulado le agrega algo. Si se decía la mujer tiene un descanso de 3 meses,
punto, el tribunal, para salvar la constitucionalidad de esa ley, ¿qué hace? Le agrega una disposición más y dice, en el caso del hombre, el descanso será, supongamos, de 6 meses. Es la única manera de salvar que esa ley sea constitucional. Porque si se le deja como está, es discriminatorio. Porque el padre no puede acceder a ver a su hijo. Claro, el tribunal también dijo algo correcto, ¿no? Pero bueno, tampoco le demos 3 meses de descanso al hombre, ¿no? Sabemos que el desgaste lo hace la mujer, la que queda en una situación más vulnerable es la mujer. Y el hombre, bueno, apoya lo que puede, ¿no? Pero obviamente el descanso no puede ser igual. Está bien que en el caso de la mujer sea 3 meses, supongamos, y en el caso de los hombres tiene que ser menor, pero al menos que se considere una suma considerable. Así que entre 5 y 6 días oscila el descanso. ¿Qué se hace ahí? Se adiciona, sentencia aditiva. El tribunal, para salvar la constitucionalidad de la ley, agrega un significado que no estaba originalmente en el texto. Eso en principio es una labor del legislador, pero en algunos casos el tribunal, para ahorrar un poco el trámite, lo que hace es él mismo agregar el significado para salvar su constitucionalidad, que es algo cuestionado en la doctrina, ciertamente. Y eso es lo que se aplicó en Colombia para el tema del reconocimiento de concubinato a parejas homosexuales, como les había comentado, ¿no? Se hizo a través de una sentencia aditiva de la Corte Constitucional. Las sentencias reductoras. La sentencia reductora tiene el ejemplo contrario. Si en la aditiva agregamos algo para salvar la constitucionalidad, en la reductora lo que se hace es reducir los alcances de la ley para salvar su constitucionalidad. En el caso que les comenté de la carrera magisterial, la ley decía explícitamente: las personas incursas en delitos de violación sexual y terrorismo no pueden concursar a una plaza. El tribunal, para salvar la constitucionalidad de ese artículo, ¿qué hace? Reduce los alcances de la ley. Estar incurso va a significar, dice el tribunal, que cuente con sentencia firme. ¿Qué hace el tribunal para salvar la validez de la ley? Está reduciendo los alcances originarios que la ley daba. Porque yo estoy claramente seguro que la intención del legislador era que cualquier persona incursa no postule. O sea, si tenías acusación fiscal, si tenías sentencia en primera instancia, si tenías denuncia penal, no podías postular. Esa es la intención originaria. Pero el tribunal, para salvar la validez de esa ley, reduce sus alcances. ¿Cómo lo reduce? Oye, a partir de ahora, los únicos que no postulan son las personas que cuentan con sentencia condenatoria firme. Y firme es o que tiene pronunciamiento en doble instancia o que ha sido consentido. En esos casos, ya no puede postular. Pero ahí el tribunal reduce los alcances de la ley original para salvar su constitucionalidad. También es una operación que el tribunal ha realizado. Las sentencias sustitutivas. Acá lo que hace el tribunal es, para que quede gráficamente establecido, sacar un pedazo de la ley y reemplazarlo por otro. Se los pongo con un ejemplo que se dio en Italia. En Italia había un delito que era más o menos como la difamación, vilipendio creo que se llamaba. ¿Qué se decía en ese delito? Si tú insultas a una autoridad del Estado, te puede denunciar por vilipendio, pero quien presenta la denuncia es la institución determinada o afectada. Por ejemplo, si salía un ciudadano y criticaba, supongamos, al Congreso, quien daba la autorización, ¿quién sería en el Congreso? ¿Quién es la autoridad que puede decir, por ejemplo, si el Congreso se vio no afectado? Podría ser el presidente del Congreso, pero yo creo que debería ser un órgano colegiado, la mesa directiva, ¿no? O sea, si yo salgo e insulto al Congreso en la prensa, en Italia se presentaba el delito de vilipendio y quien presentaba la demanda era la mesa directiva del Congreso. ¿Por qué? Porque era una afectación a la buena reputación. Cuando se trata de afectaciones a la buena reputación, ¿cualquiera puede presentar la demanda? ¿O solamente el afectado? Solo el afectado. Si a mí me insulta, y a mí me vale madre, no presento ninguna demanda en materia penal. Si a mí me insultan y me considero afectado, yo soy el único que puede presentar la demanda. Cuando se trata de delitos de difamación o de calumnia, la única persona que puede presentar la querella es el afectado, no el Ministerio Público. Por eso se les denomina delitos de acción privada.
solamente la persona afectada presenta la denuncia a nivel penal. En Italia ocurría lo mismo. Si afectabas o injuriabas a la institución tenía que dar el consentimiento para presentar la demanda penal en vilipendio. Y ocurría algo bien curioso, ¿no? Cuando insultabas a la Corte Constitucional de Italia, el equivalente al TC peruano, ¿saben quién daba el consentimiento para presentar la denuncia? El ministro de Justicia. Es como que acá, para determinar si se ha afectado la imagen del Tribunal Constitucional, quien presente la demanda sea el ministro de Justicia. ¿Tiene coherencia? Se está invadiendo la autonomía del tribunal, ¿no? Si el tribunal tiene 7 magistrados que pueden decidir, ¿por qué tiene que decidir una autoridad ajena a la institución? Así que, ¿qué hizo la Corte Constitucional? Sacó al extremo del ministro de Justicia de la ley e insertó magistrados de la Corte Constitucional. O sea, se puede vilipendiar a las autoridades de la Corte, pero quienes autorizan la presentación de la denuncia son los propios magistrados, no puede ser un tercero. Y ahí es sentencia sustitutiva, porque lo que hizo el tribunal fue esencialmente sacar un pedazo de la ley, la que decía ministro de Justicia, y la reemplazó por otro. Ahora dice magistrados de la Corte Constitucional. También el tribunal ha pedido sentencias de esa manera. Y las sentencias exhortativas, ¿no?, que son de las más complicadas que hay. En esa clase de sentencias lo que hace el tribunal es pedirle al Congreso que legisle una materia determinada. Y ustedes sabrán, al igual que yo, que eso normalmente genera algunos problemas, ¿no? El Congreso dice, ¿por qué el tribunal puede ordenar legislar? El órgano democráticamente elegido es el Congreso, no el tribunal. Y la doctrina ahí tiene varias posiciones, ¿no? En el caso peruano, el sector de la doctrina dice, el tribunal también tiene legitimidad democrática porque es elegido por el Congreso de la República. Consecuentemente, de manera indirecta, han sido elegidos por el pueblo. Así que también podría ordenar que se legisle una materia determinada. Esto ha ocurrido tanto con normas constitucionales como con normas legales. La pregunta del millón sigue siendo en el Perú, ¿qué pasa si no se legisla en el tiempo que da el tribunal? Y como les había comentado, hasta ahora no hay solución, ¿no? Simplemente no se legisla y no se puede sancionar al Congreso por esa manifestación de voluntad. Un tema también que creo que era útil para todos, pero que todavía no se legisla es el siguiente. Si ustedes ven el Código Procesal Constitucional, se dice que tiene legitimidad para presentar la demanda a ¿quiénes? El presidente de la República, 25% del número legal de congresistas, el defensor del pueblo, el fiscal de la nación, 25% del número legal de congresistas, etc. ¿Quién falta ahí? De las altas autoridades del Estado. El Poder Judicial. Llegó, y era muy triste, porque el Poder Judicial, cuando quería presentar una demanda, tenía que apoyarse en algo. Mientras el fiscal de la nación la podía presentar por su cuenta, o incluso la defensoría lo podía hacer por su cuenta, el Poder Judicial no estaba ahí. Si ustedes ven el código, no se dice Poder Judicial. Así que si el presidente quería presentar una demanda, tenía que buscar al fiscal de la nación o al defensor del pueblo. Hermanito, pues una ayuda. Creo que esto es inconstitucional, presenta tú la demanda. No podía hacer nada, pues, porque el código no le da legitimidad. El tribunal vio eso, se daba cuenta que el Poder Judicial a través de terceros tenía que presentar la demanda y le recomendó al Congreso insertar al Poder Judicial. Porque bueno, es un poder constituido más, ¿no? También tiene derecho a presentar una demanda. Si lo hace el fiscal de la nación, si lo hace el defensor del pueblo, si lo pueden hacer 25% de congresistas, ¿por qué no puede el presidente de la Corte Suprema también hacerlo? No hay una incompatibilidad. De hecho, beneficia más al debate democrático que más autoridades participen. Pero hasta ahora todavía no se regula eso. Es un tema también que está pendiente. Que sería interesante que mayores actores participen para generar mayor debate democrático. Y ahí está lo que se denomina vacante sentenciaria, ¿no? Lo que les había dicho, ¿no? El tribunal tiene la posibilidad de hacer que sus sentencias no entren en vigor de manera inmediata, sino en un momento determinado. Así como ocurre con la vacatio legis, el tribunal también ha tenido la oportunidad de aplicar el vacatio sentenciaria en su jurisprudencia, con una condición determinada que le establece el propio fallo. No sé si tienen alguna pregunta. Bueno, si no, en todo caso, les agradezco la atención prestada. Buenas tardes.